buenas tardes. Me siento muy honrada de estar aquí el día de hoy y bueno, muy apenada de todo lo que aquí Samuel, el doctor Samuel Coronel, dijo de mi persona. Muchas gracias, Samuel, entrañable amigo. Gracias, gracias. Y bueno, pues ahora vamos a dar un giro de 180 grados de la temática del día de hoy, que esta conferencia veo que tiene temáticas muy diversas. Y vamos a pasar de lo que es predominantemente la desnutrición a lo que es la obesidad. Y no en un contexto poblacional, sino en este caso en un contexto de atención clínica. Sabemos que bueno, la responsabilidad fundamental del Estado está en la prevención de la obesidad. Sin embargo, pues hoy día no es suficiente con actividades de prevención, dado que tenemos ya una población con obesidad y como hemos visto en Sanut, en la Sanut, pues que ha ido en aumento, no nada más en población adulta, sino también en población adolescente e infantil. Entonces, pues yo no tengo conflictos de interés para la presentación del día de hoy y he decidido seleccionar algunos temas controversiales en el abordaje de la obesidad. Y va a ser una especie de pinceladas, son unos cuantos temas, hay muchos otros, sin embargo, creo que estos pudieran ser interesantes para ustedes el día de hoy. No es una lista exhaustiva de ninguna manera. Entonces quisiera decir, para iniciar, que pues la obesidad es una enfermedad compleja y como tal requiere de un abordaje complejo. No cuestiones superfluas, ni sencillas, ni unidimensionales. Por otra parte, pues sí es cierto que la tendencia ha sido particularmente de las personas que viven con obesidad principalmente, pero también de los sistemas de salud, buscar soluciones fáciles, unívocas, que no resuelven un problema tan complejo. Hay mucho que conocer con relación al problema de la obesidad, hay nuevos paradigmas, se requiere erradicar creencias erróneas y mi intención el día de hoy es, como les digo, presentar solamente una muestra de algunos temas controversiales en el tratamiento de la obesidad y también pues dejar claro que lo que hoy puede ser cierto, mañana ya no lo es y viceversa. Entonces, pues yo me formulé una serie de preguntas que iré respondiendo de una manera bastante sucinta. La primera, pues toda esta controversia de si la obesidad realmente es una enfermedad. Y si nosotros vemos cuál es la definición de obesidad, pues vean ustedes, son desviaciones de la estructura o función normal de un órgano causado por etiologías subyacentes y manifestados por una serie de signos y síntomas característicos que resultan en consecuencias en consecuencias que afectan la salud. Y si nosotros tratamos de definir la obesidad, pues realmente podemos decir que es una adiposopatía, es decir, una enfermedad del tejido adiposo. Es un tejido adiposo enfermo, un tejido adiposo disfuncional que está alterado y esta alteración está promovida por una parte por un balance de energía positiva y que resulta en respuestas anormales y adversas que pueden empeorar una enfermedad metabólica. Y de hecho, aunque hablamos de la obesidad, en realidad deberíamos de hablar de las obesidades, porque sabemos desde 1989 con George Bray, que quizá es uno de los pensadores más profundos en el tema de la obesidad, que no se trata de una enfermedad sencilla y que realmente se trata de muchas obesidades y cada tipo de obesidad o cada obesidad pues va a ser muy diferente que la otra. De hecho, hay una serie de publicaciones que curiosamente generalmente son ignoradas y que hablan de las obesidades y nosotros seguimos refiriéndonos a la obesidad como si fuera una sola entidad patológica. Y vean ustedes cómo en el 2020 incluso este sistema de clasificación internacional de enfermedades redefine a la obesidad
como una enfermedad crónica basada en adiposidad. Le llaman ahora Adiposity-Based Chronic Disease, con base no nada más en el índice de masa corporal, sino también en qué causó ese índice de masa corporal anormal y cuáles son las consecuencias y el grado de gravedad de estas consecuencias. Y todo esto comprendiendo que la obesidad es una enfermedad, como les decía yo, compleja. Yo los invito a que revisen este modelo de obesidad, que es el modelo SHIFT, es un modelo de que se generó en Gran Bretaña, donde se habla de, por una parte, digamos que lo que finalmente vemos muchas veces de la obesidad, que es solamente un balance energético positivo, que está aquí al centro, pero con una serie de temáticas o de áreas en las que se incide en este balance energético positivo, como cuestiones que tienen que ver con la fisiología, con actividad física, con la psicología, ya sea individual o social, pero también con cuestiones que tienen que ver con la producción de alimentos, el consumo de los mismos, la disponibilidad, etc. Y todo eso, cada una de estas combinaciones, que si ustedes se meten a internet y lo buscan, se prenden los foquitos para que vean ustedes las relaciones entre las distintas variables, van a dar un tipo de obesidad característica diferente y que requiere de un abordaje distinto. Entonces, pues la obesidad sí es desde mi punto de vista, sí es una enfermedad, aunque no en todos lados se reconoce todavía como tal. Por otra parte, la siguiente pregunta, ¿es el peso un indicador de salud? Ha habido mucha controversia en cuanto a si el índice de masa corporal es un indicador valioso y debe tomarse en cuenta como un indicador de salud, y como tal pues surge la pregunta de si el sobrepeso o la obesidad, que no se asocia a otros problemas de salud o a otras comorbilidades, se debe o no tratar. Y vean ustedes cómo pues este es un esquema de todos conocido, donde se hace una correlación entre la mortalidad y el índice de masa corporal. Y prácticamente en todas las poblaciones donde esto se ha estudiado, pues se encuentra un punto donde el riesgo de mortalidad de acuerdo con el índice de masa corporal es menor. En general es alrededor de entre 20 y 25, en algunas poblaciones como la población asiática, incluso quizá también en la población mexicana, esto se recorre un poco a la izquierda, pero vean ustedes cómo a medida que avanza el índice de masa corporal, pues también la mortalidad por distintas causas también se incrementa. Pero dicen las personas que argumentan esta situación de que no hay que tratar la obesidad, bueno, la obesidad se puede dar sin comorbilidades o con alteraciones metabólicas, pero por otra parte las personas con peso normal o las personas delgadas, también hay una proporción de estas personas que pudieran tener alteraciones metabólicas, incluso un exceso de porcentaje de grasa corporal, etc. Entonces, ¿por qué nada más nos queremos enfocar en las personas con obesidad? Y nos preguntamos si realmente estas personas, aquí en la parte externa del círculo, este 30% de personas con obesidad, pero que no tienen otras alteraciones metabólicas, que normalmente se le ha llamado como la obesidad metabólicamente sana, ¿debemos tratarla o no debemos tratarla? Y vean ustedes, les voy a dar nada más algunos ejemplos porque hay muchos estudios al respecto, pero por ejemplo en este estudio donde se evaluó la enfermedad cardiovascular incidente en personas con obesidad pero que eran metabólicamente sanas, vean ustedes, estas eran personas de 18 años o más sin enfermedad cardiovascular, eran millones de personas a las cuales se les siguió por alrededor de 5 años y tenían dos grupos, las personas con peso normal y además metabólicamente sanas, es decir, sin dislipidemias, ni hipertensión, ni diabetes tipo 2, y las personas con obesidad, que igual que las personas delgadas tampoco tenían alteraciones metabólicas y lo único que los diferenciaba era el índice de masa corporal. Sin embargo, al cabo de 5 años vieron que las personas con obesidad, a pesar de que no tenían alteraciones metabólicas, tenían mucho mayor riesgo de enfermedad coronaria, de riesgo de enfermedad cardiovascular y también de enfermedad vascular. Y más aún,
Ya hay algunas cohortes donde se ha dado seguimiento por 20 años y en estas cohortes donde inician en la evaluación basal como personas con obesidad o sin obesidad, con obesidad saludable o sin obesidad saludable, y lo siguen a lo largo del tiempo. Y a lo largo del tiempo vean ustedes cómo la proporción de personas con obesidad metabólicamente sana disminuye. Es decir, a lo largo del tiempo, las personas con obesidad, a pesar de que iniciaban sin alteraciones metabólicas, van acumulando una serie de riesgos y a lo largo del tiempo pues desarrollan estas comorbilidades, lo cual indica que sí hay que tratar a las personas con obesidad a pesar, o sea, sí hay que ofrecerles tratamiento a pesar de que no tengan comorbilidades, porque es una bomba de tiempo, a lo largo del tiempo la van a desarrollar. Otro tema es si importa el tipo de dieta. Mucho se habla de si es mejor la dieta cetogénica o la dieta alta en hidratos de carbono, baja en hidratos de carbono, casi que la dieta de la luna, en fin, distintos sistemas dietarios, si realmente es relevante. Y me gusta mucho presentar este estudio, que aunque no es muy nuevo, se publicó en el Journal of the American Medical Association en el 2005, es un ensayo clínico controlado aleatorizado muy bien diseñado, donde se evaluaron 4 tipos de dietas, la Atkins, la de la zona, Weight Watchers y la Ornish, que son muy distintas entre sí. Una es prácticamente vegetariana, la otra es cetogénica, en fin, son dietas muy diversas, y vean ustedes cómo en un seguimiento a un año no se encontraron diferencias en el peso corporal final en los distintos grupos. No les presento la gráfica, pero tampoco se encontraron diferencias en porcentaje de grasa, perímetro de cintura, presión arterial, etcétera. Y sin embargo, cuando se hizo una evaluación, a los sujetos se les preguntó que evaluaran qué tanto se lograron apegar al grupo de tratamiento que les tocó. Y entonces aquí ya evalúan adherencia independientemente del tipo de dieta. Y vean ustedes cómo las personas que se apegaron más, aquí es de menos a más, o sea, las personas lo calificaron del 1 al 10. Las personas que se apegaron mejor al grupo que les tocó, independientemente del tipo de dieta que les haya tocado, fueron las que tuvieron mayor pérdida de peso. Tampoco les muestro aquí, pero lo que vieron es que la mejoría metabólica dependió más de la pérdida de peso que del tipo de dieta a la cual fueron asignados los sujetos. Entonces, realmente no hay pruebas suficientes para sugerir que una dieta es superior a otra. Aquí les muestro nada más de manera gráfica, porque hay muchos estudios en la literatura donde evalúan una serie de dietas, incluso ya hay revisiones sistemáticas, hay metaanálisis, y no se ha encontrado que haya una dieta que sea superior a otras, y que realmente lo que es importante es que las personas logren reducir la ingestión de energía y apegarse al tratamiento que les corresponde. Y esto en lo que se traduce es que independientemente del tipo de dieta hay que respetar las preferencias de los pacientes para poder prescribir la dieta o el esquema alimentario al cual mejor se puedan apegar. Estoy hablando obviamente de preferencias, pero obviamente también hay que tomar en consideración los problemas de salud. Si una persona, por ejemplo, tiene hipertrigliceridemia, pues no se le va a prescribir una dieta alta en hidratos de carbono, pero cuando este no es un tema, entonces sí hay que ser flexibles. Incluso hay que ser flexibles para poder cambiar de una dieta a otra si una no está funcionando y la persona no se puede apegar. Y finalmente, independientemente del tipo de dieta, hay muchos tipos de dieta en cuanto a manipulación del contenido de nutrimentos o del tiempo de consumo de los alimentos o de alimentos que se promueven o que se limitan. Lo importante es lograr que el paciente se adhiera al programa, logre un balance energético negativo e independientemente del tipo de dieta que se prescriba, se incluyan alimentos de alta calidad. Es decir, no productos, por ejemplo, ultraprocesados y mucho menos en exceso. Una dieta cetogénica, por ejemplo, puede ser muy saludable si se incluyen alimentos naturales, pero puede ser muy dañina a la salud si se incluyen todos estos productos comerciales que se venden para, que son, digamos, para la dieta keto.
Otro tema controversial es el número de comidas principales y colaciones. A los nutriólogos nos han enseñado, bueno, probablemente ustedes no porque son de otra generación, pero como yo soy de la época de los dinosaurios, nos enseñaban que lo mejor era consumir 3 comidas principales y 2 colaciones, o consumir 5 comidas pequeñas o incluso más, y como digamos una forma idónea de alimentarnos. Creo que incluso se sigue enseñando en las escuelas. A ver, levante la mano aquí a quien le enseñaron que hay que consumir comidas pequeñas. Bueno, pues a mucha gente, o sea que no ha mejorado mucho en ese sentido. Como que tenemos que ser más críticos en el sentido de qué es lo que se requiere para la salud. Entonces, pues sí, esto es lo que predomina entre los profesionales de la salud, ¿no? Mejor hacer más comidas pequeñas y frecuentes, 3 comidas principales y 2 colaciones o 5 pequeñas, porque esto puede tener beneficios a la salud, como control del apetito, control del peso corporal, mejoría, por ejemplo, en la glucemia, etcétera. Sin embargo, si nos metemos a la literatura y buscamos los estudios que tratan de investigar, de indagar este tema, pues vamos a ver resultados muy controversiales. Hay estudios donde encuentran una relación directa entre el consumo de las colaciones y el peso corporal, otros encuentran relaciones inversas y otros incluso no encuentran ningún tipo de asociación. Lo que es un hecho es que las colaciones sí pueden aportar nutrimentos y fibra, aportar energía, contribuir al balance energético, ayudar a la regulación del hambre, dar saciedad o tener beneficios metabólicos, dependiendo de cómo elegimos esas colaciones. Pero ¿qué sucede? Las personas con obesidad y las personas sin obesidad tienen distintas formas de interpretar o incluso de recibir este tema de las colaciones. En las personas sin sobrepeso u obesidad, pues sí pueden las colaciones tener este papel benéfico que comentaba yo anteriormente. Sin embargo, porque depende mucho de cuáles son los alimentos que se eligen para las colaciones, ¿no? O para estas comidas pequeñas o estas comidas entre comidas. Pero las personas que tienen tendencia al sobrepeso o a la obesidad, en general, su idea de las colaciones es distinta y muchas veces se eligen alimentos con alto contenido de azúcar y grasa que se asocian al aumento de peso. Y esto además, como nada es unívoco, esto se conjunta con otras conductas poco saludables en el estilo de vida, como por ejemplo el sedentarismo o el momento en el que se consumen las colaciones, quizá frente a las pantallas, etc. Y pues este representa entonces un factor de riesgo para su sobrepeso u obesidad. Además de que el consumo de colaciones puede coexistir con hiperfagia en el resto de las comidas. Entonces, por ejemplo, en este estudio muy interesante se vio la asociación de las colaciones con el peso corporal en personas delgadas o en personas con sobrepeso y obesidad, y se encontró una asociación totalmente distinta, pero también distinta la elección de los alimentos que se incluyen en las colaciones. Entonces, no todo es blanco y negro. Por otra parte, me encanta este estudio donde se evaluó la relación del número de comidas al día con el consumo de energía a lo largo del día en personas con o sin obesidad. La línea continua son las personas sin obesidad y la línea punteada son las personas sin obesidad o personas de referencia, y la línea continua son las personas con obesidad, hombres y mujeres. Y vean ustedes cómo en las personas con obesidad, a mayor número de comidas principales o de colaciones al día, mayor es el contenido de energía de la dieta. Esto nos habla de que pues, los comportamientos entre las personas con tendencia a la obesidad o sin tendencia a la obesidad son distintos, y que en las personas con obesidad, a mayor número de comidas, mayor oportunidades de excederse. Y desafortunadamente este consumo de energía no se compensa en la siguiente comida. En personas sin obesidad, cuando uno se excede en una comida, hay estudios que así lo señalan, pues uno a lo largo del día compensa, es decir, consume menos
para a lo largo del día mantener estable el contenido energético de la dieta y mantener un peso corporal estable, no así en las personas con obesidad. Entonces también hay que tener mucho cuidado en recomendar colaciones a las personas con obesidad, particularmente cuando no las acostumbran, porque muchas veces vienen a la consulta, no tienen dentro de sus hábitos consumir colaciones y como nutriólogos pues las andamos prescribiendo cuando se sabe que no necesariamente todo mundo necesita colaciones. Más aún, este otro estudio que también me parece muy interesante es un estudio con diseño cruzado donde se estudiaron mujeres con diabetes tipo 2 y se les prescribió una dieta con una restricción de 500 kilocalorías y se siguieron a lo largo de 12 semanas. Diseño cruzado lo que quiere decir es que se aleatorizó de acuerdo a si iban a recibir primero este esquema dividido en 2 comidas al día o en 6 comidas al día y fueron las mismas personas, solo que unas recibieron primero la alternativa de 2 y luego la de 6 y otras viceversa. Y vean ustedes lo que resultó. El consumir 2 comidas al día resultó en una mayor pérdida de peso sin cambios en el gasto energético en reposo, en una mayor mejoría en la glucosa en ayuno e incluso una mayor mejoría o una disminución en el contenido de grasa intrahepática. Con esto no quiero yo decir que pues uno tiene que recomendar a todo mundo que haga solamente 2 comidas al día. Lo que este estudio nos indica es que es una posibilidad y puede ser una posibilidad bastante efectiva y positiva en muchos casos, incluso en personas con diabetes. Pero entonces, ¿consumir más comidas es mejor? Pues realmente no hay pruebas que indiquen que manipular la frecuencia, es decir, el número de comidas al día, tenga beneficios para el peso o para la salud en todas las personas, razón por la cual pues a veces colaciones sí y a veces colaciones no, dependiendo del caso particular. Pero si la persona no acostumbra, no necesariamente hay que incluirlas, porque muchas veces tenemos esa tentación para que no lleguen con mucha hambre a la siguiente comida, voy a meter una colación. Otro de los temas también controversiales e interesantes es el uso de reemplazos de alimentos. Nuevamente a mí en la prehistoria me enseñaron que pues no había que prescribir reemplazos de alimentos. Un nutriólogo que se respetara a sí mismo no recomendaría reemplazos de alimentos porque no le enseñan a las personas a comer bien. Entonces, ¿qué son los reemplazos de alimentos? Bueno, son productos que tienen un contenido fijo de energía, básicamente aportan entre 200, 300 kilocalorías, a veces incluso menos, y vienen en formas de barras, de bebidas, de polvos, incluso de comidas preenvasadas, se ha vuelto muy de moda eso. Y en general pueden sustituir 1 o 2 comidas al día dentro de un programa integral, e incluso hay programas que sustituyen las 3 comidas al día con este tipo de productos. Se dice que tienen utilidad y tienen utilidad para controlar las porciones. Una persona que no sabe controlar la porción, que uno le puede decir, bueno, vas a comer una pechuga de pollo de 30 gramos, que bueno, es así como una hojita muy delgada, y tanto, por ejemplo, de puré de papa y tanto, por ejemplo, de verduras, pues realmente puede servirse el triple. Entonces, para este tipo de personas esto pudiera ser una opción, no para todas, pero puede ser una opción. Por otra parte, también para las personas que tienen poco tiempo para preparar alimentos, para que puedan controlarlo con uno de estos productos, en lugar de llegar a su casa, abrir la alacena y asaltar lo que haya ahí, ¿no? Ay, ya nada más me quedan 10 minutos, bueno. Pues voy a dejar de presentar algunos de los temas. Entonces, bueno, vean ustedes cómo lo que se ha visto es que incluso en ensayos clínicos controlados, en metaanálisis de ensayos clínicos controlados, se ha visto que los reemplazos de alimentos pueden ser útiles en el tratamiento de la obesidad, incluso a 4 años de seguimiento. Entonces, pues sí, es un tema controvertido, pero es una opción. Incluso se ha visto que a pesar de que hay reganancia de peso con todos los métodos, dietas altas en proteínas, incluso fármacos o reemplazos de alimentos, hay pérdida de peso
pero luego hay una reganancia a lo largo del tiempo. Esto sucede en todas las personas con obesidad, pues al cabo del tiempo las personas que se someten al uso de reemplazo mantienen incluso la pérdida, el peso por debajo de las otras estrategias. Otro tema importante es el control de porciones. Se habla mucho de que lo que tenemos nosotros que recomendar a los pacientes es que controlen el tamaño de las porciones, y es un mensaje que lo damos casi sin pensar. Sin embargo, realmente pues no tenemos, o sea, quizá el mensaje es erróneo. Piensen ustedes, hay que decirle a las personas que controlen el tamaño de las porciones de todo lo que consumen, o quizá el mensaje podría ser más dirigido y recomendar el control de porciones de cierto tipo de alimentos, por ejemplo, los que son de más alta densidad energética y no necesariamente de cierto grupo de verduras, por ejemplo. Los pacientes pueden incorporar este mensaje a discreción y limitar entonces también el consumo de verduras, porque pues, es algo que tradicionalmente no a todo el mundo le gusta. Otro tema controversial es si debemos desayunar en forma abundante o cenar en forma... ¿Qué es mejor? ¿Desayunar ligero y cenar pesado o desayunar pesado y cenar ligero? Y vean ustedes en este estudio, donde también se indicaron dos tipos de dietas con restricción de una dieta de 1.400 kilocalorías, donde se aleatorizó para recibir un desayuno o una cena pesados, es decir, 700 kilocalorías versus 200 en ambas opciones. Y vean ustedes cómo en el seguimiento se vio que las personas que tenían un peso, que las personas cuando desayunan pesado, es decir, 700 kilocalorías, tienen una pérdida de peso mayor que cuando la cena es abundante. Ay, perdón. Incluso también la mejoría metabólica fue mayor cuando el desayuno es es pesado, que cuando la cena es pesada. ¿Y esto por qué es? Pues porque se sabe que la termogénesis inducida por dieta es el doble en la mañana que en la noche. Entonces, lo que nosotros consumimos de energía en la noche, tenemos mayor probabilidad, digamos, de quemarla que si la consumiéramos en la noche. Entonces, es un tema controvertido, pero creo que es más o menos claro. Después, los programas comerciales o personalizados. Cuando se me acabe el tiempo, por favor me detienen y pues ahí le paro, porque es digamos que un confeti de temas que traigo para ustedes hoy. Entonces, muchas veces se dice, bueno, no, los tratamientos personalizados son los mejores, no vamos a mandar a los pacientes a programas comerciales. Pero vean ustedes en este estudio publicado en Lancet, donde se aleatorizó a las personas que buscaban atención para su obesidad en los que iban a recibir recomendaciones del médico de atención primaria, esto fue en Europa, y los que iban a recibir un programa comercial. El programa comercial era el Weight Watchers. Y vean ustedes cómo, y prácticamente no se ve por la luz, pero esta es la pérdida de peso a lo largo del tiempo en las personas que recibieron atención de su médico de atención primaria, y esto que prácticamente no se ve aquí, pero viene hasta acá abajo, las que fueron aleatorizadas al programa comercial. Incluso vean ustedes, las que recibieron atención del programa comercial tuvieron prácticamente el doble de éxito, es decir, el doble de probabilidad de perder más del 5% de su peso o incluso más del 10% de su peso que las que fueron al médico de atención primaria. Entonces, este es un tema controvertido, pero pues se los dejo sobre la mesa, ¿no? Atención personalizada versus un programa comercial. Incluso las guías canadienses, hoy día las más recientes, las del 2020, ya incluyen dentro de las guías la recomendación de que estos programas, los que tienen evidencia científica, son una opción para las personas con obesidad. No la única opción, pero son una opción más en el tratamiento de la obesidad. Después, pesaje frecuente, sí o no. Debemos recomendarle a los pacientes que se pesen frecuentemente, incluso diario, o
esto les puede causar un problema de salud. Entonces, bueno, ¿qué se dice? Se dice que, bueno, tenemos fluctuaciones diarias en el peso y que realmente esto pues, puede desanimar a alguien que está tratando de perder peso, y muchas veces se hace la recomendación de no pesarse con mucha frecuencia. Por otro lado, la realidad es que las personas que se pesan frecuentemente, incluso diario, pierden más peso, mantienen el peso perdido y son más capaces de evitar la reganancia de peso en comparación a las que no lo hacen. Y vean ustedes aquí, es otra vez un metaanálisis de ensayos clínicos controlados donde se evalúan distintos tipos de estrategias de pesaje, por ejemplo, el autopesaje como estrategia única, o el autopesaje dentro de programas conductuales que lo incluyen, o el autopesaje como parte de un programa de componentes múltiples, es decir, dieta, ejercicio, apoyo conductual. Y vean ustedes cómo cuando se le indica a las personas que se pesen con frecuencia como parte de un programa, la pérdida de peso es superior que cuando esto no se hace. Incluso en este estudio que comentaba el otro día con el doctor Abelardo Ávila, que es este, donde en una fábrica se pusieron unas básculas y se le pidió a las personas que se pesaran cuando quisieran, sin ningún otro tipo de intervención. Y al cabo del tiempo lo que se vio fue esto, a lo largo de 2 años, lo que se vio es que las personas que se pesaban diariamente o incluso más de una vez al día y que tenían obesidad habían tenido una pérdida de peso importante en comparación a las que se pesaban solo ocasionalmente o a las que no se pesaban. Y en este otro estudio donde se le autorizó a las personas a no pesarse nunca, pesarse una vez a la semana o pesarse varias veces a la semana, vean ustedes como al cabo de 20 semanas la pérdida de peso fue muy superior en las personas que se pesaban con frecuencia. Pero el autopesaje no es nada más decirle a la persona, pésate, es capacitarlas para cómo pesarse, cuándo pesarse y qué significan estas fluctuaciones en el peso. Y siempre que presento este tema, siempre hay alguna pregunta de si esto no genera trastornos de la conducta alimentaria. Y por eso es que hay que hacer una valoración tan completa del paciente, una valoración tan completa del paciente para poder hacer este tipo de recomendación. Entonces, pues vean todo lo que se me quedó aquí. Nada más voy a dar los temas para dejarles el gusanito. Si es más efectiva la pérdida de peso lenta que la rápida, en realidad no. Si son perjudiciales las fluctuaciones del peso, es decir, pues ¿qué vamos a hacer si no se puede perder peso y mantenerlo, mejor ni intentarlo? Pues tampoco les voy a, pero la respuesta es no. Y si hay que llevar el tratamiento al pie de la letra, o si no se puede seguir al pie de la letra, mejor ni hacemos nada, y la respuesta es no. Y para terminar, el adulto mayor con obesidad, si hay que tratarlo o no tratarlo. Este es un tema de gran controversia, porque no es lo mismo perder peso intencionalmente que no intencionalmente, pero también, pues, perdón, la respuesta es no. Entonces, ya para terminar, pues la obesidad es una enfermedad compleja que requiere un abordaje complejo y que el conocimiento en este campo está en constante evolución y tenemos que irnos actualizando. Y los invito a que nos abramos a nuevos conocimientos y a retar incluso nuestras creencias y a cambiar el rumbo si la evidencia lo amerita. Muchas veces nos instalamos en algo y no queremos cambiar. Y esta plática es solo una pequeña muestra de las controversias en el abordaje de la obesidad. Los invito a cuestionar y a cuestionarme y a completar esta lista. Lo que hoy puede ser cierto, mañana puede ponerse en duda y viceversa. Muchísimas gracias.